Entonces ya salimos de la sala de operaciones y vamos a ver cómo vamos a cortar las anestesias, acabó la cirugía y el proceso por el cual los pacientes deben regresar a su estado preoperatorio. Por definición, la anestesia es un acto reversible, quiere decir que corta la acción de los fármacos y debe recuperar su conciencia, su sensibilidad y su motricidad, ¿no? En el quirófano está con respiración espontánea. En la unidad de recuperación posanestésica debe recuperar su conciencia y su estabilidad cardíaca y pulmonar totalmente. Cuando está estable hemodinámicamente, debe ir ya a su piso a recuperar su capacidad psicomotora, ¿no? Pero ningún paciente sale de alta de la recuperación posanestésica si tiene problemas cardiopulmonares, ¿no? O de conciencia. En la sala destinada a proveer entonces los cuidados posanestésicos, generalmente dolor, ¿no? Inmediatos a pacientes que han sido sometidos a cirugías o a procedimientos diagnósticos terapéuticos bajo anestesia general o anestesia regional o sedación profunda hasta que se alcancen criterios de alta predefinidos. ¿De qué consta y cómo es una unidad de recuperación posanestésica? Siempre debe quedar esta unidad de recuperación cerca al quirófano y debe estar inmiscuida en el quirófano, ¿no? O al lado del quirófano. Y debe tener acceso a la unidad de cuidados intensivos y a las salas de ayuda diagnóstica, por ejemplo, a los centros de hemodinamia, por ejemplo, ¿no? O a otro tipo de centro de unidad coronaria, deben estar conectados a la unidad de recuperación posanestésica. Debe tener puertas amplias, debe tener buena iluminación, ¿no? Cada cama debe tener una central de oxígeno, de aire y succión, ¿ya? Deben haber 2 camas de recuperación por cada quirófano o por cada sala de operaciones. Deben haber 2 camas en recuperación. 2 camas por cada 4 procedimientos en 24 horas. Si en un centro quirúrgico se realizan 16 procedimientos, ¿cuántas camas deben haber? 2 camas por cada 4. Deben haber 8 camas, ¿no es cierto? 8 camas de recuperación posanestésica. Es una sala abierta, siempre debe estar abierto. Deben haber habitaciones de aislados, ¿no? Claro, hay pacientes, por ejemplo, de COVID que se van a operar de apéndice y no deben estar junto a los demás pacientes no COVID. Tienen que estar en una habitación en aislados, especial. Debe haber una zona de materiales y una central para el personal médico y de enfermería. Esta es la sala de recuperación, cerca al quirófano, en conexión con el quirófano y con otras unidades de cuidados intensivos o unidades de cuidados coronarios, o también centros de rehabilitación terapéutica, por ejemplo, la sala de hemodinamia, etcétera, ¿no? Cada cama tiene una central de oxígeno, una central de aspiración, ¿no? Por cada cama. Y por cada sala de operaciones adentro debe haber 2 camas de recuperación. Una central para el personal médico y de enfermería. Deben haber equipos de fuente de oxígeno, balones de oxígeno, elementos para oxigenoterapia, como son las máscaras y las cánulas, ¿no? Las máscaras de Venturi, las máscaras con bolsa reservorio, las cánulas de oxígeno, acá las tienen, las cánulas de oxígeno, y los respiradores manuales, no deben faltar, ¿no? Los centros de succión para las náuseas, vómitos que pueden presentar los pacientes, el monitoreo, tiene que haber
monitores multiparámetros por cada cama de recuperación, un oxímetro de pulso, un medidor de presión arterial, de temperatura, ¿no? La capnografía, si pudiese estar también. Elementos para el manejo, el coche de emergencia para paro cardiorrespiratorio, tiene que estar listo y a la mano, ¿no? Todo lo que debe tener el coche de paro debe constar de todo este material que está a cargo de la enfermera, y la enfermera debe revisar que todo esté operativo y funcionando todos los días. Deben haber medicamentos para el control del dolor y otras complicaciones como náuseas, vómitos que se presentan en el postoperatorio. El personal que maneja la unidad de recuperación postanestésica también sigue siendo el anestesiólogo el responsable, y debe haber personal de enfermería, ¿no? Y el responsable es el médico anestesiólogo. Generalmente el médico anestesiólogo coordina, ¿sí? Coordina con el personal de enfermería para la evaluación del paciente, para brindar toda la información a la enfermera de cómo está saliendo el paciente de la sala de operaciones, en qué condiciones entrega al paciente, ¿no? En cuanto al personal de enfermería, debe haber una enfermera para 3 pacientes estables, despiertos y no complicados, pero en el caso de que el paciente esté inconsciente, entonces debe haber una enfermera para 2 pacientes. Si el paciente sale inconsciente, todavía somnoliento del efecto de la anestesia, puede haber una enfermera para 2 pacientes, pero siempre y cuando ese paciente no esté complicado, ¿no? O sea, un paciente pediátrico, un paciente de cirugía mayor, pero estable fisiológicamente. Y en el caso que el paciente esté complicado y requiera soporte vital, debe existir una enfermera por cada paciente, ¿ya? Una enfermera, si es que el paciente está complicado y está inestable, debe haber una enfermera para cada paciente. La unidad de recuperación postanestésica, como les decía, tiene que tener interacción con la sala de cirugía, con rayos X, con laboratorio, con banco de sangre. Todo debe estar unido, ¿no? Con terapia respiratoria, con cuidados intermedios y con la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque en este momento es un momento en el que la posanestesia, el paciente se pudiera complicar. Si se complica, todos estos centros tienen que estar a la mano para ayudar y reanimar al paciente. El traslado se hace de la sala de operaciones a la unidad de recuperación posanestésica a través de una camilla, cuando el paciente recupera parcialmente sus reflejos autonómicos. Antes de su traslado, la enfermera del quirófano informa al personal de la recuperación que va a salir el paciente. Y el paciente debe ser trasladado siempre y cuando esté estable y ventilando adecuadamente. ¿Estable cómo? Estable hemodinámicamente y respirando adecuadamente. No necesariamente consciente, pero tiene que estar respirando adecuadamente y tiene que estar estable hemodinámicamente. Respirando espontáneamente con los reflejos de defensa de tos, de deglución presentes, porque podría regurgitar o vomitar, y esos reflejos deben estar presentes como mecanismo de defensa frente a la aspiración. La posición más recomendable en que debe ser trasladado es en el decúbito lateral, para evitar la aspiración pulmonar. Durante el transporte se debe observar cuidadosamente el movimiento torácico y el color de la cara del paciente, ¿ya? Protegiendo la cabeza y
viendo y constatando que se encuentra respirando o movilizando su tórax adecuadamente. Siempre se registran la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno al ingreso y cada 15 minutos. El anestesiólogo llega y brinda el reporte completo. Es el paciente tal, de tantos años, con tal diagnóstico, que ha sido sometido a tal cirugía. Se describe, tiene vía intravenosa en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, o tiene catéter venoso central en el lado derecho, en el lado izquierdo, vía yugular, vía subclavia, vía femoral. Todo eso le tiene que describir a la enfermera llegando a la sala de recuperación postanestésica. Se le administraron los siguientes medicamentos, se le dio la siguiente anestesia intravenosa general o anestesia regional, dependiendo de cuál haya sido la técnica anestésica elegida. Su evolución durante toda la cirugía, si han habido eventos, ¿no? Si han habido eventos de bradicardia, de hipotensión, de broncoespasmo, etcétera, durante la cirugía, la naturaleza del procedimiento quirúrgico que le han realizado, ¿no? Y el balance. Toda esa información se le da a la enfermera y al anestesiólogo responsable de la unidad de recuperación. Todos los eventos sugeridos en sala de operaciones, para que ellos plasmen en su informe cómo es que están recibiendo al paciente. Entonces, para esto tenemos escalas de puntaje de recuperación postanestésica y de criterios de alta. La recuperación postanestésica se maneja en función a estas escalas, ¿no? Que vamos a conocer. Estas escalas, pues, tratan de revertir el fenómeno anestésico, ¿no? O presencian cómo va saliendo el paciente totalmente de la anestesia. Y idealmente la anestesia debe terminar pronto después de finalizar la cirugía. Es por eso que se recomienda el uso de fármacos de tiempo de duración corto y de periodo de latencia muy corto, ¿no? La falta de unidad de criterios hizo aparente el requerimiento de establecer un sistema puntual que indicara la condición de llegada del paciente, ¿no? Ponerle un puntaje, cómo está desde el punto de vista hemodinámico, de la conciencia, y cómo va a ir evolucionando en la recuperación, para poder darlos de alta de la recuperación, ¿no? En condiciones adecuadas. El primer puntaje de recuperación posanestésica, conocido con el nombre de Aldrete, la escala de Aldrete, que se usó, que se descubrió o se recomendó en el año 1970, ¿no? Es un intento de medir y documentar el curso de la recuperación gradual de la anestesia. Se publicó por primera vez, ¿no? En el año 1970 este puntaje de recuperación posanestésica, y que evalúan la actividad del enfermo, la respiración, la circulación, la conciencia y el grado de oxigenación. Son 5 criterios que toma en cuenta el Aldrete, ¿no? Medida que los pacientes se recuperan de la experiencia anestésica, empieza la actividad, ¿no? Empiezan a mover sus extremidades y su cabeza, usualmente hacia el lado de la incisión quirúrgica, si esta no fue realizada sobre la línea media. Cuando mueve las 4 extremidades voluntariamente o bajo órdenes, usted le califica 2. Si es capaz de mover solo 2 extremidades, voluntariamente o bajo órdenes, usted le califica 1. Y si es capaz de mover una extremidad voluntariamente o bajo órdenes, entonces eso se califica como 0. El Aldrete es muy útil en la anestesia regional, pero también para evaluar la anestesia general, ¿no? En cuanto a la respiración,
capaz de respirar profundamente o toser libremente, usted le califica 2. Si usted tiene disnea, respiración limitada o taquipnea, o dificultad para respirar, usted califica 1. Si está en apnea o con respirador artificial y no reacciona a ningún estímulo, usted le califica 0. En cuanto al criterio de respiración, restaurar el intercambio gaseoso de gases a la normalidad es un paso esencial para la recuperación. Desde la sala de operaciones ya debe estar respirando espontáneamente y con reflejos de defensa presentes, ¿no? Hay que evaluar la circulación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si está en más o menos por ciento del nivel preanestésico, le califica 2. Si está más o menos entre el 20 y 49% del nivel preanestésico, ¿no? Le califica 1. Y si está más o menos del 50% del nivel preanestésico, le califica 0. ¿Ya? Entonces, o hay hipertensión o hay hipotensión. Ninguna de los dos casos le va a dar el criterio de alta, ¿no? La conciencia, ¿cómo va a evaluar la conciencia? Si está despierto, obedece órdenes, 2 puntos. Si despierta el llamado, 1 punto. Si no responde nada, 0 puntos. La saturación de oxígeno es algo muy importante, ¿no? Capaz de mantener saturación mayor de 92% respirando FiO2 ambiental, 2 puntos. Si necesita instalación de oxígeno para mantener oxígeno mayor de 90, 1 punto. Saturación de oxígeno menor de 90, incluso con oxígeno suplementario, 0 puntos. Entonces, la escala de Aldrete se suma, haces una sumatoria de los 5 criterios. El puntaje ideal es 10, 2 por cada criterio. Con 8 puntos o con 9 se podría dar de alta al paciente, más de 8 puntos. Por debajo de 8 puntos, ese paciente no está en condiciones de salir de la recuperación posanestésica. Se tiene que quedar hasta que recupere sus funciones circulatorias, respiratorias, de actividad y de oxigenación. Entonces, actividad, respiración, circulación, conciencia, y aquí está el resumen, ¿no? De la escala de Aldrete. En estos casos, por ejemplo, limitaciones de la recuperación posanestésica, no considera la posibilidad de algunas condiciones clínicas que ameritan la continuación de la observación en la sala de recuperación. Por ejemplo, si hay arritmias cardíacas, pero que no afectan la presión arterial, que mantienen la presión arterial, ¿no? El sangrado en el sitio de la incisión, el dolor severo o incontrolable, la persistencia de náuseas y vómitos. Entonces, como que el Aldrete no nos evalúa la existencia de estas condiciones. ¿Qué haríamos en estos casos? Hay una modificación para los pacientes en estos casos, ¿no? Por ejemplo, los que presentan ya cualquiera de estos casos, obviamente no saldrían de alta de la recuperación posanestésica, ¿no? Hay un puntaje de recuperación posanestésica para pacientes ambulatorios, ¿no? Donde usted podría evaluar definitivamente, generalmente son pacientes que son sometidos a anestesia regional, ¿no? Y que están esperando ser dados de alta de la recuperación, recuperar su fortaleza en los miembros inferiores para salir adelante, ¿no?
Acá es importante mencionar, esto es para pacientes ambulatorios, otras escalas de recuperación posanestésica importantes, como son la escala de Bromage. La escala de Bromage, en el caso de anestesia regional, te evalúa el grado de bloqueo motor, ¿no? Por ejemplo, si es incapaz de movilizar los pies y las rodillas, está con un completo bloqueo, ¿no?, de la anestesia regional. Si solo mueve los pies, entonces el bloqueo es casi completo. Si es parcial, si es capaz de mover las rodillas. Y no hay bloqueo si es que flexiona completamente rodillas y pies. Esta evaluación de escala de Bromage para anestesia regional es muy importante, ¿no? Entonces se califica como 1, 2, 3 y 4. Completo cuando es incapaz de movilizar pies y rodillas. Todavía está en bloqueo total de sus extremidades. Casi completo cuando es capaz de mover solo los pies, y bloqueo parcial capaz de mover rodillas, y nulo, ya no hay nada de bloqueo cuando flexiona rodillas y pies. El movimiento de los pies y las rodillas es evaluado en la escala de Bromage. Eso también es importante para dar de alta. Se le da de alta de 3, 4 para arriba. Otra escala de evaluación, sobre todo para niños, es la escala de Stewart, donde evalúa el estado de conciencia, el sistema respiratorio y la actividad muscular, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber en la unidad de recuperación posanestésica? Las complicaciones más frecuentes son las respiratorias, ¿no? La obstrucción faríngea, generalmente cuando el paciente sale muy somnoliento de la anestesia y hay abolición parcial de los reflejos de defensa. Generalmente pacientes con efecto residual de anestesia general, ¿no? Y se encuentran totalmente flácidos, con la lengua flácida que cae por gravedad hacia atrás y obstruye la vía aérea. Hay que colocarles un tubo de May, una cánula de Edel, y hay que administrar oxigenoterapia con ABU de repente, o a través de una cánula, o a través de una máscara con reservorio. Las complicaciones respiratorias generalmente son por obstrucción de vía aérea, o por la anestesia, por el estado de somnolencia, de hipnosis, o porque se pueda presentar cierto grado de reactividad de vía aérea por caída de secreciones o de sangre, si es que se ha realizado en la vía aérea la cirugía, y en esos casos habría que, si es que el laringoespasmo es muy severo, tomar las medidas anteriores, oxigenoterapia, y a evaluar la posibilidad de colocar relajante muscular entre 10 a 20 miligramos, en este caso la succinilcolina, y si es que es necesario hacer una reintubación orotraqueal, si es que está provocando mucha hipoxia, y si es muy severo y no tenemos ninguna otra solución, hacer una cricotirotomía de urgencia, ¿no? En caso del laringoespasmo. En caso del broncoespasmo, que es raro, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Recuerden que hemos usado muchas drogas, entonces estos pacientes con antecedente de hiperreactividad mantienen su tratamiento broncodilatador generalmente, ¿no? O sea, ellos ya vienen con sus inhaladores, con sus terapéuticas, pero si es que se presentase en el intra o en el postoperatorio, hay que continuar usando sus broncodilatadores y echar mano a corticoides probablemente, ¿no? Entonces, las complicaciones más frecuentes en URPA o en recuperación postanestésica son las respiratorias, que me van a producir hipoxemia
o también como consecuencia la hipoventilación, ¿no? Y hay que tratar pues la hipoxemia, que uno lo detecta por la pulsoximetría menor de 90%, ¿no? Y hay que corregir el agente causal, que ya los hemos mencionado anteriormente, y hay que tratarlo con oxigenoterapia. Igualmente la hipoventilación, donde tiene que ver ya el CO2, ya no la oxigenación, sino la ventilación. Y la clínica va a haber obnubilación, sudor, hipertensión por retención de CO2, depresión del volumen residual por efecto de la capacidad respiratoria, por efecto residual de la anestesia o de los analgésicos, si es que hemos usado opioides, ¿no? Mala función respiratoria secundaria a la cirugía. Las cirugías de abdomen superior generalmente por dolor no dan una buena ventilación a los pacientes, ¿no? Una buena función respiratoria. El efecto residual de los relajantes musculares también podría ser la causa. Y la terapéutica es administrar fármacos que reviertan el efecto depresor del relajante muscular, o colocar tratamiento broncodilatador también. Las complicaciones circulatorias se pueden presentar en la unidad de recuperación posanestésica. Estas complicaciones circulatorias pueden ser arritmias, hipotensión, hipertensión, y hay que tratarlas, ¿no es cierto? Tratarlas. El tratamiento es muy importante y no pueden salir de alta mientras no estén estables hemodinámicamente. De la unidad de recuperación posanestésica tienen que salir conscientes, sin dolor y estables cardio y respiratoriamente. En cuanto a la conciencia, recuerden que en la recuperación posanestésica pueden haber efectos residuales de los anestésicos. Mayor aún si es que el anestesiólogo no ha usado las drogas o los fármacos revertores de cada droga, ¿no? Hay reversión para relajante muscular, ya los conocen ustedes. Para hipnótico no hay reversión, por eso es que se prefiere usar hipnóticos de acción corta y de duración corta, ¿no? Y para los opioides sí existe un antagonista, que es la naloxona, ¿no? La naloxona, desgraciadamente en el Perú no hay actualmente. Por lo tanto, esa es otra de las razones por la que se tiende a usar el opioide de acción corta, ultra corta, como es el remifentanil. Entonces, los efectos residuales de estos anestésicos se pueden presentar durante la recuperación posanestésica. Eso es una de las causas por las cuales no se podría recuperar una paciente en cuanto a conciencia. Lo otro podría ser, buscando las causas, alteraciones metabólicas o presencia de accidentes vasculares cerebrales, ¿no? Entonces, para conciencia hay que buscar efectos residuales de anestesia, en primer lugar. Segundo, que se haya presentado un accidente cerebrovascular o que tenga algún problema metabólico, por ejemplo, hiperglicemia, hipoglucemia, que se ha presentado en el postoperatorio y que no se ha tratado. El dolor es otra causa muy frecuente de complicación en sala de recuperación posanestésica. Y hay escalas para el dolor, donde usted debe ver si el dolor es leve, moderado o severo, y según eso administrar AINES o opioides mayores, ¿no? Igualmente, la presencia de náuseas y vómitos, complicaciones más frecuentes que las respiratorias, ¿no? Y se tratan con fármacos antieméticos, generalmente metoclopramida, 10 miligramos. La hipotermia y el temblor, generalmente después de anestesia general,
también de anestesia regional, los pacientes pierden calor durante la cirugía y con el tiempo de cirugía, la cavidad abierta también hace perder calor. Entonces, en la unidad de recuperaciones posanestésica existen las medidas de calentamiento pasivos, existen frazaditas térmicas, ¿no? Y otros tipos de medidas que nos ayudan a aumentar la temperatura del paciente que sale de sala de operaciones, ¿no? Mejorar la vasoconstricción periférica producida por la pérdida de calor. Muy bien. Eso es con respecto a la recuperación posanestésica. Si tuvieran alguna pregunta. Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Escucho. Yo tengo Sí. dos preguntas. La primera es si me podría explicar eso de 2 camas por cada 4 procedimientos, porque no me quedó muy claro. Y la segunda es con respecto a la escala, a las escalas que se tienen, ¿en qué momento se hacen? ¿No? Es decir, ¿se hace antes de trasladarlo a la sala de recuperación o se hace ni bien llega a la escala de recuperación? ¿Y cada Se cuánto? hace, a ver, la primera pregunta es acerca 2 camas cada 4 procedimientos. Si son 4 procedimientos, quiere decir que van a salir 4 pacientes, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber el 50% de camas mientras se recuperan los 2 primeros y hacen los otros 2 últimos procedimientos. Mientras se recuperan los 2 primeros y son dados de alta, ya están libres las camas para que entren los otros 2. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay 4 procedimientos, tienen que haber 2 camas por cada 4 procedimientos. En cuanto a la valoración del Bromage y de la escala de Aldrete, se va haciendo cuando llega todo el tiempo que está en recuperación posanestésica cada 15 minutos y al final, cuando va a salir de alta, nuevamente se evalúa con la escala para que salga de alta y se coloca en la ficha de recuperación posanestésica con qué puntaje de Aldrete o con qué puntaje de Bromage está saliendo el paciente. Cada 15 minutos durante todo el tiempo que esté en unidad de recuperación posanestésica. Entonces, doctora, se hace desde el momento en que llega a la sala de... Sí, desde que llega, sí, desde que llega es el basal. El basal desde que llega, de ahí cada 15 minutos y antes de que se vaya de alta a su piso. Evaluando conciencia, dolor, movimiento de extremidades, oxigenación, ¿no? Todos Doctora, los ¿y quién criterios que es hemos mencionado. el encargado de hacer la escala? ¿Es el anestesiólogo o lo puede hacer la enfermera? Lo puede hacer la enfermera. Gracias, doctora. Una última consulta. Usted menciona que sale a sala de hospitalización y no a su casa. A ver, ¿O el puede paciente de sala de operaciones o del procedimiento diagnóstico, No, ¿cómo? de sala de recuperación, ¿sale a hospitalización general o ya de frente sale de alta a casa? Si es un paciente que ha sido sometido a una cirugía programada, va a su cama de recuperación, a su piso. Pero si es un paciente ambulatorio para un procedimiento corto, por ejemplo, una endoscopía, una colonoscopía, entonces él va a ir a su casa. No se va a quedar, salvo que se complique. Salvo que se complique, se queda. Pero paciente ambulatorio va a ir a su casa. Y para eso tiene que salir con Bromage 10 puntos, con Aldrete 10 puntos, ¿no? Listo, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta?